Dos hermanos compraron una isla abandonada por unos pocos centavos. Pensaban que habían encontrado el lugar perfecto para empezar una nueva vida. Pero debajo de la vieja cabaña del pescador se escondía un secreto que nadie debía descubrir. Cuando abrieron el pasadizo secreto y vieron lo que había dentro, su mundo se puso patas arriba para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. El aire de la ciudad siempre estaba impregnado de humo y cansancio, como si cada callejuela respirara un aliento fatigado que se pegaba a la piel y a los pulmones. Michael y Thomas habían aprendido a convivir con ello, pero nunca a aceptarlo por completo. Vivían en un apartamento estrecho, en un edificio que parecía inclinarse poco a poco bajo el peso de los años, y cada día se repetía con una monotonía que no dejaba respiro. Las mañanas comenzaban con el estrépito de las fábricas, el chirrido de tranvías abarrotados, las voces mezcladas de vendedores y obreros que se abrían paso a codazos en la calle. Michael, siempre más reservado, se refugiaba en el silencio cuando llegaba la noche, mientras su hermano hablaba con entusiasmo de un futuro distinto, un lugar donde la vida pudiera sentirse más real, más suya. Thomas no se cansaba de fantasear con cabañas de madera frente al mar, con amaneceres libres de relojes y rutinas, con días que se medían en el vaivén de las olas y no en el tintineo de las campanas de una fábrica. Su voz solía alzarse en el pequeño cuarto compartido, tejiendo imágenes de una existencia sencilla y plena, mientras Michael lo escuchaba con los brazos cruzados, sin negarse a soñar, pero atado todavía a las dudas que lo frenaban, porque sabía bien que dejar todo atrás no era tan fácil como se decía en un arranque de entusiasmo. La vida estaba llena de obligaciones, de contratos, de normas invisibles que no se podían romper con un simple gesto de rebeldía. Sin embargo, la semilla estaba plantada en ambos, un deseo lento, persistente, que crecía como la humedad en los muros de la ciudad. La oportunidad se presentó en la forma más inesperada. Una noche cualquiera, Michael, que solía revisar anuncios de segunda mano sin demasiada intención, encontró en la pantalla de su ordenador algo que lo hizo detenerse. Entre terrenos agrícolas en ruinas, cobertizos desvencijados y almacenes olvidados, apareció una isla. No era más que un punto en el mapa, una mancha verde en medio del gris del mar. El anuncio era breve y parco. Propiedad abandonada, cabaña de pescador derruida, sin servicios, venta en el estado actual. El precio era tan bajo que parecía una burla o un error. Michael leyó 2 veces la descripción, arqueó las cejas y, con un gesto lento, llamó a su hermano. Thomas se inclinó sobre su hombro y apenas bastó una mirada para que sus ojos se encendieran. Aquella imagen mínima le bastaba para construir en su mente todo un mundo nuevo. La incredulidad de Michael chocaba con el entusiasmo desbordado de Thomas. El mayor pensaba en inundaciones, en papeles legales, en el costo de reparar un lugar que quizá ni siquiera tuviera agua potable. El menor sonreía y decía que esa clase de oportunidades nunca llegaban 2 veces. Discutieron hasta altas horas, Michael insistiendo en la prudencia, Thomas repitiendo que la vida no podía desperdiciarse en dudas eternas. Durante varios días, la conversación volvía una y otra vez, entre silencios cargados y chispazos de emoción. Finalmente, el deseo de escapar pesó más que los temores, y Michael, con la resignación de quien cede al destino, aceptó firmar. El proceso de compra se desarrolló con una rapidez sorprendente. En una oficina gris, un funcionario bostezaba mientras ponía sellos en documentos que a ellos les parecían trascendentales. El abogado que revisó los papeles arqueó las cejas y los observó como si quisiera preguntar por qué se interesaban en un pedazo de tierra que nadie había querido en décadas, pero no dijo nada. Thomas apenas podía contener su alegría, mientras Michael sentía un vacío en el estómago, como si al firmar estuviera entregándose a un salto al vacío. Y sin embargo, cuando la última rúbrica estuvo estampada, el papel decía lo que parecía imposible. La isla era suya. La partida hacia su nueva vida fue un amanecer encapotado, con el mar brillando como un metal apagado bajo un cielo plomizo. El pescador que habían contratado los esperaba en un muelle de madera, con la piel curtida y los ojos entornados por el viento. Apenas habló,
Solo respondió con monosílabos cuando Thomas, rebosante de orgullo, comentó que acababan de comprar la isla. El hombre escupió al agua y murmuró que nadie la había querido jamás. No explicó por qué, y los hermanos no insistieron. Michael sintió un escalofrío, pero Thomas soltó una carcajada, convencido de que las palabras del pescador no eran más que supersticiones. El trayecto en la barca se alargó más de lo que esperaban. El horizonte parecía alejarse con cada minuto, y el pueblo en la costa se redujo pronto a un manchón gris contra los acantilados. El motor resonaba con monotonía, y el agua golpeaba la madera del casco con un murmullo constante. Michael se mantenía erguido, mirando la línea del horizonte como si buscara alguna señal de que aquello era una decisión correcta. Thomas se inclinaba hacia adelante, ansioso por ver emerger de las aguas la silueta de su nueva posesión. Y cuando por fin la isla se dejó ver, fue poco más que una colina solitaria, cubierta de matorrales inclinados por el viento y coronada por la ruina ennegrecida de una cabaña. La costa era hostil, con rocas afiladas que sobresalían como dientes, y apenas un rincón de grava que podía llamarse playa. Los restos de un muelle sobresalían como un hueso roto, cubierto de algas. El pescador se acercó lo justo para que pudieran saltar a las piedras resbaladizas. Rechazó desembarcar, repitiendo que volvería en una semana con provisiones si era necesario. Se alejó sin mirar atrás, y el sonido del motor se perdió pronto en la vastedad del mar. Los hermanos quedaron solos, de pie sobre la grava húmeda, contemplando su isla. La cabaña, vista de cerca, resultaba aún más lamentable. El techo se hundía de un lado, los tablones estaban podridos, las ventanas cubiertas de mugre y rotas. La puerta pendía de las bisagras como si bastara un soplo para arrancarla. Cuando Thomas la empujó, se abrió con un quejido y liberó un olor acre de moho y salitre. El interior estaba cubierto de escombros, redes deshechas, cristales rotos, maderas astilladas. Una estufa de hierro oxidado yacía contra la pared, torcida y rota. Michael recorrió el marco de la puerta con los dedos y murmuró que aquello requeriría mucho más que trabajo para hacerlo habitable. Thomas, con los ojos brillantes, extendió los brazos en medio de la ruina y proclamó que era su lugar, su refugio. Ningún jefe, ninguna fábrica, ningún ruido. Solo ellos y el mar. Michael no respondió. Sus ojos se detenían en cada grieta, en las plantas que asomaban por las rendijas del suelo, en la manera en que el viento se filtraba con un silbido inquietante. Había en el silencio de la isla algo más que calma, un peso expectante, una quietud que parecía observarlos. La tarde la pasaron recorriendo el perímetro de la isla, apenas unos campos de tamaño, con riscos que caían abruptos al mar y apenas un par de hondonadas donde se acumulaba agua de lluvia. No había rastro de vida humana, solo gaviotas que planeaban en lo alto y el murmullo incesante de las olas. Al caer la tarde, regresaron a la cabaña con leña y ramas secas. Encendieron un fuego en la estufa oxidada, que soltó humo lento y denso antes de encontrar salida por la chimenea rota. Cenaron pan duro y queso, sentados en silencio, oyendo los golpes del mar contra las rocas. La luz rojiza del sol se deshacía sobre el agua, y la oscuridad avanzaba sobre la isla con paso seguro. Thomas, tendido en su improvisado catre, hablaba en voz baja de todo lo que harían, de cómo repararían el techo, de cómo cultivarían algo de tierra. Michael permanecía sentado, con los codos sobre las rodillas, mirando hacia la puerta donde se extinguía el último resplandor. No podía sacudirse la sensación de que habían desenterrado un secreto al poner pie allí. Esa noche, el viento azotó las paredes de la cabaña y las olas golpearon sin descanso las rocas. Michael despertó varias veces, incómodo en el suelo duro, mientras Thomas dormía profundamente, agotado por la emoción y el trabajo del día. Cuando al fin llegó la mañana, el aire dentro de la cabaña estaba impregnado de humedad y sal, y la isla los recibía igual de áspera que la tarde anterior. Los dos sabían que era apenas el inicio, que la verdadera vida en aquel lugar apenas comenzaba. Pero ninguno de los dos podía imaginar aún hasta qué punto el suelo que pisaban escondía historias mucho más pesadas que el precio que habían pagado por comprarlo. El amanecer en la isla llegó gris y húmedo, con un viento que parecía arrastrar la sal desde todos los rincones del mar.
Michael se incorporó con la espalda dolorida después de una noche de sueño ligero, interrumpido por el crujido de la madera podrida y los golpes constantes de las olas contra los arrecifes. Thomas, en cambio, despertó con un ímpetu que desmentía el cansancio, como si la simple idea de estar allí lo alimentara más que cualquier comida. Se frotó las manos, respiró hondo el aire salado y anunció con una sonrisa que había llegado el momento de enfrentarse a la cabaña, de hacerla suya y darle una nueva vida. Michael lo miró en silencio, todavía con el peso de las dudas en el pecho, y respondió que lo primero sería limpiar aquel lugar si querían siquiera dormir bajo un techo sin miedo a que se derrumbara sobre sus cabezas. El interior de la cabaña olía a humedad rancia, a maderas que habían absorbido años de tormentas y descuidos. Cada rincón estaba cubierto de polvo y restos de objetos olvidados, como si el tiempo hubiera ido acumulando sus huellas sin interrupción. Con esfuerzo comenzaron a retirar lo más evidente: redes de pesca convertidas en marañas de cuerdas negras, fragmentos de vidrio que crujían bajo las botas, tablones astillados que se deshacían al tocarlos. El aire se espesaba con el polvo levantado, y la luz que entraba por la ventana rota apenas lograba atravesar la nube densa que se arremolinaba alrededor. Michael tosía con frecuencia, maldiciendo entre dientes, mientras Thomas trabajaba con un entusiasmo casi febril, como si cada trasto lanzado a un rincón fuese un paso más hacia la conquista de la isla. A media mañana, cuando ya habían despejado gran parte del suelo, Thomas empujó con la bota un montón de tablones apolillados que se desmoronaron con un ruido seco. Fue entonces cuando se detuvo en seco. El suelo bajo los restos no era igual al resto de la cabaña. En lugar de las viejas tablas deformadas, había una superficie de piedra. Michael se inclinó, frunciendo el ceño, y palpó con la mano. Era una losa rectangular, oscura, cubierta de polvo y manchas de moho. Lo que la hacía distinta no era solo su material, sino el detalle que se encontraba en un extremo. Un aro de hierro incrustado en la piedra, corroído por el tiempo pero todavía firme en su sitio. Ambos se miraron en silencio, con una mezcla de sorpresa y cautela. El aire en la cabaña pareció enrarecerse, como si el hallazgo hubiera despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Thomas fue el primero en romper la tensión. Se arrodilló y golpeó la losa con los nudillos, y el sonido que respondió fue hueco, profundo, totalmente distinto al golpeteo sordo de la madera del suelo. Se rió con incredulidad, sus ojos brillando de emoción, y exclamó que allí debajo había algo, quizás un sótano, quizás una despensa olvidada. Michael, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nada en aquella isla hablaba de orden ni de normalidad, y la presencia de una entrada oculta bajo el suelo de una cabaña derruida no era algo que le inspirara confianza. Sugirió dejarlo para más tarde, asegurarse primero de que la cabaña era segura, pero Thomas ya había decidido que no podía esperar. Con esfuerzo, intentaron levantar la losa. El aro de hierro estaba frío y áspero bajo sus manos, y al primer tirón se resistió, como si el peso de los años lo mantuviera aferrado al suelo. Gruñeron, resoplaron y tiraron una y otra vez hasta que finalmente la piedra cedió con un chirrido grave, deslizándose apenas unos centímetros. En ese instante, un aliento helado escapó por la rendija, impregnado de un olor a tierra húmeda y encierro. Michael retrocedió de inmediato, cubriéndose la boca con la mano, mientras Thomas reía como un niño ante un regalo inesperado. Continuaron forzando hasta que la losa giró lo suficiente como para revelar una abertura oscura en el suelo. Allí abajo comenzaba una escalera tallada en la roca, que descendía hacia un vacío donde la luz no lograba penetrar. El silencio se hizo más pesado. Thomas se inclinó, intentando mirar hacia abajo, pero lo único que vio fue negrura. Michael, con un nudo en el estómago, le dijo que aquello no podía ser buena señal, que no sabían qué encontrarían. Su hermano respondió que precisamente por eso debían descubrirlo. Fue hasta un rincón y tomó la lámpara de aceite que habían llevado en sus provisiones, la encendió con manos rápidas y sostuvo la llama sobre la abertura. La luz se derramó sobre los peldaños de piedra, iluminando paredes húmedas donde el agua goteaba con lentitud. La escalera parecía estrecha,
y las sombras se agitaban como si huyeran del resplandor. Thomas no dudó. Colocó un pie en el primer peldaño, sujetando la lámpara con firmeza, y empezó a descender. Michael permaneció arriba unos segundos, paralizado entre el impulso de detenerlo y la certeza de que no podía dejarlo ir solo. Maldiciendo en voz baja, apoyó una mano en el borde de la abertura y bajó tras él. La losa abierta dejaba ver el recuadro del cielo gris allá arriba, que se hacía más pequeño con cada escalón. La humedad se pegaba a sus ropas, y el eco de sus pasos resonaba en el estrecho pasillo como un murmullo extraño. Gotas de agua caían rítmicamente desde el techo, reventando contra la piedra con un sonido metálico que parecía amplificarse en la penumbra. Cuando llegaron al final, se encontraron en una cámara amplia, un espacio excavado en la roca que desprendía una frialdad antigua. La lámpara reveló las paredes irregulares, cubiertas de brillos húmedos, y un suelo desigual, salpicado de rocas y desechos. Pero lo que los dejó sin aliento fueron los rastros de vida humana que se extendían ante ellos. Contra un muro se alzaban los restos de varios cajones de madera, colapsados bajo su propio peso, las tablas hinchadas y podridas, como si hubieran estado allí por generaciones. En otro rincón yacía un barril metálico oxidado, con una abertura rota que dejaba ver su interior vacío. Sobre el suelo, repartidos entre escombros y piedras, había fragmentos de botellas de vidrio, algunas enteras y cubiertas de sedimentos, otras reducidas a filos afilados que aún brillaban bajo la luz. Thomas avanzó con paso ágil, sosteniendo la lámpara en alto, y exclamó con asombro al ver marcas grabadas en las paredes. Líneas torcidas, iniciales, símbolos apenas legibles. Se inclinó sobre un círculo de piedras ennegrecidas en el centro del suelo. Restos evidentes de un fuego que había ardido allí mucho tiempo atrás. Michael lo observaba todo con creciente inquietud. No era una despensa ni un refugio común. Era un lugar preparado para ser habitado, aunque de manera clandestina. El eco de las gaviotas allá arriba se había desvanecido, y en su lugar reinaba un silencio espeso que parecía contener secretos. La lámpara proyectaba sombras que se alargaban como figuras fantasmales en la roca, y cada paso levantaba un polvo húmedo que olía a encierro. Thomas sonreía, exaltado, hablando de tesoros ocultos y de historias enterradas. Michael, en cambio, apenas podía librarse de la sensación de haber cruzado un umbral del que sería difícil regresar. No estaban explorando una simple cueva, sino adentrándose en una historia oscura, construida con manos de hombres que habían querido esconder algo bajo el suelo de aquella isla. La certeza se clavó en él con la fuerza de una intuición irrefutable. Lo que habían descubierto cambiaría para siempre su estancia en aquel lugar. Subieron de nuevo tras un tiempo que les pareció más largo de lo que era. Al empujar la losa para cerrarla, el ruido del exterior se mezcló con un suspiro de alivio en Michael, aunque la tensión no se deshizo por completo. El mar seguía rugiendo contra las rocas. El viento azotaba las paredes de la cabaña. Y sin embargo, la isla ya no era la misma. Ahora, cada vez que cruzaran ese suelo, sabrían que bajo sus pies latía un espacio lleno de huellas humanas. Huellas que no correspondían a un pescador solitario ni a un refugio inocente. Aquella primera jornada de trabajo en la cabaña había revelado mucho más de lo que habían imaginado. Y con ello, los dos hermanos quedaban atados, de manera definitiva, a los secretos que la isla se había empeñado en ocultar durante tanto tiempo. El regreso a la superficie no trajo calma. El aire salado que entraba por la ventana rota de la cabaña no disipaba la impresión que ambos llevaban grabada en la memoria. La de aquel hueco oscuro bajo sus pies, con restos de hogueras, cajones podridos y marcas en la piedra que hablaban de hombres que habían habitado allí en secreto. Michael se sentó en el umbral, mirando hacia el mar encapotado, intentando serenarse, pero no podía borrar de su mente la imagen de la losa abierta, ni el olor de humedad que impregnaba sus ropas. Thomas, en cambio, parecía más excitado que nunca. Caminaba de un lado a otro, gesticulando con entusiasmo, hablando de tesoros escondidos y de historias por descubrir, convencido de que habían tropezado con algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Pasaron la tarde en silencio, cada uno absorbido por pensamientos distintos, y cuando la noche cayó, el rugido del mar se mezcló con el crujir de la madera húmeda.
Michael apenas pudo dormir, consciente de que, si permanecían allí, no tardarían en regresar a aquel subsuelo. Y así fue. Apenas amaneció, Thomas insistió en volver a bajar. Argumentaba que lo visto era solo un indicio, que la verdadera riqueza de aquel lugar todavía aguardaba escondida en los rincones más oscuros de la cueva. Michael se resistió, alegando que debían ocuparse de arreglar el techo antes de que una tormenta los dejara a la intemperie. Pero al final, como tantas veces, cedió ante la vehemencia de su hermano. Prepararon la lámpara y descendieron de nuevo por los escalones húmedos, internándose en aquel mundo subterráneo que parecía guardar respiraciones ajenas. La luz de la lámpara bailaba en las paredes y el eco de sus pasos reverberaba en la cámara amplia. Esta vez decidieron examinar con calma los restos apilados en los rincones. Thomas apartó con las manos los tablones podridos de un cajón que se deshicieron en astillas blandas, y al hacerlo quedó al descubierto un amasijo de telas descompuestas. Al tocarlas se redujeron a polvo, pero entre los jirones apareció una botella entera, de vidrio opaco y verdoso, todavía sellada con un corcho ennegrecido. El olor acre que escapó cuando Thomas lo destapó apenas un instante confirmaba lo que intuían. Allí se había almacenado alcohol. Michael observó las demás botellas rotas, esparcidas por el suelo, y pensó en noches de hombres sentados alrededor de aquella hoguera, bebiendo y esperando la hora de cargar o descargar mercancías. La exploración los llevó hasta un rincón donde yacía un cofre, más sólido que los cajones deshechos. La madera, reforzada con bandas de hierro, había resistido el paso del tiempo, aunque mostraba grietas y manchas de humedad. Lo empujaron con esfuerzo hasta el centro de la cámara, y tras varios intentos, lograron abrirlo. Un olor a moho y papel viejo se esparció en el aire. Dentro encontraron legajos de documentos atados con cuerda deshecha. Las hojas amarillentas se deshacían al menor roce, pero algunas aún permitían leer trazos de tinta. Listas de números, iniciales, anotaciones apresuradas. Michael tomó una de las hojas con cuidado y descubrió nombres de lugares, fechas, cantidades anotadas en columnas. A un lado del montón, doblados con precisión, aparecieron mapas de costa, con líneas dibujadas a mano, flechas, cruces marcando calas y ensenadas. Thomas se inclinó sobre ellos con ojos ávidos, como si contemplara un tesoro, mientras Michael sentía crecer dentro de sí una inquietud más densa que la oscuridad de la cueva. Aquello no era un escondite improvisado de un pescador solitario. Era un archivo. Era el registro de una actividad clandestina que había convertido la isla en base de operaciones. Las marcas en la pared, las hogueras apagadas y ahora aquellos papeles hablaban de una red que operaba con cuidado y secreto. Thomas, sin embargo, apenas veía peligro en lo hallado. Sonreía con incredulidad, murmurando que habían comprado la isla por unas monedas y en realidad estaban sentados sobre una historia capaz de atraer fortuna y fama. Imaginaba cómo podrían vender aquellos mapas a coleccionistas o, mejor aún, utilizarlos para reconstruir las rutas ocultas y descubrir más escondites a lo largo de la costa. Michael, en cambio, veía en cada línea trazada en el papel la sombra de hombres que habían arriesgado y tal vez perdido la vida en ese juego con la ley. Pensaba en emboscadas, en disparos en la noche, en cuerpos desaparecidos en el mar. Siguieron examinando el contenido del cofre. Bajo los documentos hallaron monedas sueltas, de procedencias distintas. Algunas eran de plata, otras de cobre, con inscripciones extranjeras corroídas por la humedad. También un compás de latón, con el cristal rajado, cuya aguja todavía temblaba al señalar al norte. Un cuchillo de mango de hueso, con la hoja oxidada hasta quedar inútil, completaba el inventario. Thomas alzó las monedas bajo la luz temblorosa de la lámpara y soltó una carcajada victoriosa. Decía que aquello demostraba que los hombres que usaban la isla comerciaban con distintos puertos, que era la prueba irrefutable de un tráfico internacional. Michael, en cambio, sintió un peso en el estómago. No era riqueza lo que veía, sino pruebas de un pasado turbio que no debía ser removido con ligereza. En otro rincón hallaron más cajones vencidos. Al abrirlos, descubrieron restos de cuerdas, herramientas oxidadas, incluso una lámpara de aceite destruida.
Cada objeto parecía murmurar fragmentos de vidas enterradas. El martillo corroído que una vez golpeó tablones para reparar un bote, la cuerda que sostuvo cargas pesadas en la oscuridad, la pipa quebrada que tal vez perteneció a un contrabandista que fumaba mientras esperaba la llegada de un barco. La imaginación de Thomas se llenaba de escenas vibrantes, de hombres audaces desafiando tormentas y autoridades. La de Michael, en cambio, se llenaba de silencios abruptos, de sospechas de traiciones, de la certeza de que esas vidas rara vez terminaban bien. Pasaron horas moviendo escombros, rescatando fragmentos, extendiendo mapas sobre el suelo para intentar comprender el alcance de lo que tenían ante sí. Cada nueva anotación descubierta reforzaba la idea de que no estaban frente a una historia aislada, sino ante parte de una red mayor. Un mapa mostraba rutas hacia otras calas escondidas, otro señalaba símbolos junto a acantilados conocidos, como si se tratara de instrucciones codificadas para navegantes. Thomas hablaba sin parar, encadenando ideas sobre lo que podrían hacer con ese hallazgo. Desde atraer visitantes curiosos hasta escribir un libro, o incluso rodar una película sobre la isla. Michael apenas lo escuchaba. Su mirada estaba fija en una hoja donde, en letra apresurada, alguien había anotado nombres incompletos junto a cifras que parecían pagos. Sintió que aquellos papeles eran demasiado pesados para estar en sus manos, que pertenecían al pasado y debían permanecer allí. Cuando por fin regresaron a la cabaña, el atardecer teñía de rojo el horizonte. La lámpara se había consumido casi por completo, y ambos estaban cubiertos de polvo y sudor frío. Depositaron el cofre junto a la estufa oxidada y se sentaron sin hablar, oyendo el bramido del mar que parecía llegar desde todas partes. Thomas, con el rostro iluminado por el fuego que apenas lograban encender con ramas húmedas, sonreía con la euforia intacta. Michael, con los codos apoyados en las rodillas, permanecía callado, contemplando las llamas, como si buscara en ellas una respuesta. En su interior sabía que aquella isla ya no era un refugio, sino un escenario cargado de historias oscuras que no habían terminado de revelarse. La isla no les había dado la paz que buscaban, sino un vínculo con sombras de otro tiempo, y lo más inquietante era la certeza de que aún había más por descubrir bajo sus pies. El hallazgo de los cofres y los papeles no trajo consigo la serenidad que Michael esperaba, sino todo lo contrario. Las noches siguientes se convirtieron en una sucesión de pensamientos agitados que lo mantenían despierto, con la vista fija en el techo hundido de la cabaña, mientras el viento silbaba a través de las rendijas y el mar rugía en la oscuridad. Thomas, en cambio, dormía con la sonrisa de quien ha encontrado un propósito, soñando con barcos nocturnos y rutas secretas que él mismo parecía dispuesto a recorrer. La tensión entre ellos no se expresaba todavía en discusiones abiertas, pero se manifestaba en la forma en que cada uno miraba los documentos recuperados. Para uno eran pruebas de un pasado sombrío, para el otro eran promesas de un futuro diferente. Pasaron 2 días explorando la superficie de la isla, buscando agua de lluvia en depresiones rocosas, cortando ramas para reforzar el techo y recogiendo algas secas que pudieran servir de combustible. Sin embargo, cada vez que el sol declinaba y el cielo se teñía de cobre, sus miradas volvían inevitablemente hacia la losa en el suelo de la cabaña. Era como si aquella piedra no fuera simplemente una puerta, sino una llamada persistente. Thomas fue el primero en romper la aparente tregua. Anunció que debían bajar de nuevo, convencido de que lo encontrado no era más que la superficie de un secreto mucho mayor. Michael protestó con cansancio, argumentando que ya sabían bastante, que no era prudente seguir hurgando en un lugar que había permanecido oculto durante décadas. Pero su resistencia duró poco. Thomas tenía la determinación de un hombre que no acepta negativas, y Michael, como tantas veces, comprendió que sería inútil detenerlo. Encendieron la lámpara y descendieron de nuevo los escalones de piedra húmeda. El aire, frío y cargado de olor a tierra mojada, los envolvió con un peso familiar. Recorrieron la cámara amplia, iluminando las marcas en las paredes, los cajones podridos y el cofre abierto. Fue entonces cuando Thomas, siempre atento a los detalles que prometían aventuras, se fijó en un rincón donde las rocas parecían amontonadas de forma poco natural. Se acercó, palpó la pared
y descubrió una grieta estrecha que el derrumbe había tratado de ocultar. Michael intentó disuadirlo, pero ya lo conocía. Su hermano no retrocedía ante lo desconocido. Con esfuerzo apartaron piedras y fragmentos hasta que la grieta se abrió lo suficiente como para mostrar un pasaje oscuro que descendía hacia las entrañas de la isla. El túnel era angosto, obligándolos a inclinar la cabeza y rozar con los hombros las paredes húmedas. El aire se volvió aún más frío, impregnado de un olor salino que hacía pensar en agua cercana. La lámpara proyectaba sombras inquietas sobre la roca, y el eco de las gotas de agua resonaba como un reloj secreto en la penumbra. Michael avanzaba con el corazón acelerado, maldiciendo en silencio su decisión de seguir a su hermano, mientras Thomas caminaba delante con la ansiedad de quien persigue una revelación. El pasillo se retorcía, descendía, y poco a poco un rumor se hizo audible. Un sonido de agua que no provenía de la lluvia ni de los charcos, sino del mar mismo respirando en la oscuridad. De pronto, el túnel se abrió en una cavidad inmensa. La luz de la lámpara apenas alcanzaba a revelar un espacio cuya amplitud se adivinaba por el eco que devolvían sus voces apagadas. El aire estaba impregnado de brisa marina y frente a ellos se extendía una pequeña playa de guijarros, bañada por un agua que se agitaba con suavidad. La sorpresa los dejó mudos. Habían encontrado una cala secreta, oculta en el interior de la isla. El mar entraba por una abertura estrecha entre los acantilados, invisible desde el exterior, un pasadizo apenas perceptible desde la superficie que permitía a las embarcaciones deslizarse en la seguridad de aquel refugio escondido. Thomas soltó una exclamación de triunfo, que resonó como un grito en aquel espacio silencioso. Michael permanecía inmóvil, contemplando el lugar con una mezcla de asombro y temor. Avanzaron hasta la orilla, donde el agua lamía los guijarros con un murmullo constante. La lámpara iluminó restos que confirmaban lo que ya sospechaban. Allí habían atracado barcos en el pasado. Había maderos podridos que alguna vez fueron cascos de pequeñas embarcaciones, cadenas oxidadas semienterradas en la grava, postes clavados en la roca que aún conservaban la marca de las cuerdas. Más adentro, contra la pared de la cueva, se acumulaban barriles deformados y cubiertos de moho, así como fragmentos de cajas que la humedad había reducido a astillas blandas. Cada objeto era un testimonio vivo. Michael se inclinó para tocar uno de los postes, y bajo su mano notó la suavidad de la madera desgastada por años de uso. Cerró los ojos un instante e imaginó escenas de hombres desembarcando en silencio, descargando cajas y pasándolas de mano en mano bajo la luz de linternas apenas encendidas. Pudo casi escuchar los murmullos, las órdenes en voz baja, el chapoteo de los remos ocultándose entre las sombras. Thomas, en cambio, no se quedaba en silenciosas evocaciones. Hablaba en voz alta, exaltado, describiendo cómo ese lugar podía convertirse en una atracción extraordinaria. Un destino para viajeros deseosos de conocer historias de contrabandistas y tesoros perdidos. El eco de sus palabras se multiplicaba en las paredes de la cueva, como si el pasado mismo respondiera a su entusiasmo. Exploraron con más detalle y hallaron un pasadizo lateral que conducía a un espacio menor, donde habían improvisado almacenes rudimentarios. Quedaban estantes de madera incrustados en la roca, cubiertos de restos de cuerdas endurecidas, jirones de tela y herramientas oxidadas. Michael levantó un pico partido en dos y se quedó mirándolo en silencio, comprendiendo que hombres de carne y hueso habían trabajado con esfuerzo en aquel lugar, golpeando la piedra, arriesgando la vida por mantener en pie una red clandestina. El contraste entre las fantasías de Thomas y las visiones sombrías de Michael se hizo aún más evidente. Para uno, aquello era aventura y oportunidad. Para el otro, era advertencia y ruina. La lámpara apenas alcanzaba para abarcar la amplitud de la cala. El agua en el interior permanecía más calma que el mar abierto, lo que confirmaba que se trataba de un puerto natural perfecto para ocultar embarcaciones. Thomas sonreía como un hombre que ha encontrado oro, mientras Michael sentía en el pecho el peso de una certeza. La isla no era un refugio inocente, sino un escenario donde habían prosperado vidas al margen de la ley, y donde la memoria de esas vidas se resistía a desaparecer. Cuando el combustible de la lámpara comenzó a agotarse, decidieron regresar.
El camino de vuelta por el túnel les pareció más largo, como si las paredes mismas intentaran retenerlos. Al salir de nuevo a la primera cámara, rodeados de cofres y cajones podridos, se detuvieron un instante antes de subir las escaleras. El silencio era más espeso que nunca, cargado de una sensación difícil de explicar. Cerraron la losa tras de sí y emergieron en la cabaña, donde el sol del atardecer teñía de rojo las paredes agrietadas. El mar rugía afuera, indiferente a lo que ellos habían descubierto. Aquella noche, sentados junto a la estufa, cada uno guardó silencio largo rato. Thomas mantenía los ojos brillantes, gesticulando con las manos, mientras describía futuros proyectos para la isla. Michael lo escuchaba en silencio, incapaz de compartir su entusiasmo. En su interior sabía que, cuanto más descendieran en aquellos secretos, más se alejarían de la paz que habían venido a buscar. La isla les había revelado su corazón, una cala escondida, un puerto en las entrañas de la roca. Y ese descubrimiento, aunque fascinante, los había empujado a un camino del que ya no podrían volver atrás. La isla había dejado de ser para ellos un simple refugio. Desde que habían descubierto la cala oculta y los restos de un puerto subterráneo, el aire mismo parecía impregnado de un peso invisible que se colaba en cada gesto, en cada palabra no dicha. Los días transcurrían bajo un cielo cambiante, a veces encapotado y otras veces brillante. Pero para ellos, la luz o la oscuridad eran secundarias, porque lo que verdaderamente dominaba sus pensamientos se encontraba dentro de la cabaña, en los cofres, en los papeles y mapas extendidos sobre la mesa improvisada. Aquellos documentos se habían convertido en el centro de su vida. Thomas los miraba como quien contempla un cofre de oro, y Michael los estudiaba con la gravedad de un hombre que siente en ellos una amenaza más grande que la de cualquier tormenta. Cada tarde, cuando el viento arreciaba y el mar golpeaba con fuerza contra las rocas, Thomas encendía la lámpara y abría el cofre para repasar los mapas, convencido de que podían utilizar esa información para obtener provecho. Hablaba con entusiasmo, describiendo proyectos futuros. Imaginaba visitantes que pagarían por recorrer el escondite, historiadores que darían conferencias en la isla, incluso periodistas que convertirían su historia en noticia. Sus ojos brillaban con ambición, con la ilusión de un porvenir distinto. Michael, sentado frente a él, escuchaba en silencio, apretando los labios cada vez más. Para él, los papeles no eran un negocio, sino reliquias que debían ser protegidas y conservadas. Leía las notas escritas en letras apresuradas, descifraba los nombres incompletos, las cifras, las rutas, y sentía que estaba frente a la memoria de hombres que habían vivido en la sombra, hombres cuyo rastro debía preservarse en su verdad y no ser convertido en espectáculo. Al principio, las diferencias entre ellos eran solo matices, pero poco a poco se transformaron en reproches velados. Michael acusaba a Thomas de frivolizar con algo demasiado serio, y Thomas lo llamaba cobarde por tener miedo a aprovechar una oportunidad única. La cabaña, que alguna vez había parecido un espacio de unión, se llenó de silencios tensos, de miradas esquivas y respuestas cortantes. Aún así, ninguno de los dos podía apartarse de los documentos. La isla los había atrapado, y lo que allí se escondía los sujetaba con cadenas invisibles. Una tarde gris, mientras Michael revisaba por enésima vez el fondo del cofre, notó que un pequeño paquete de hojas permanecía aplastado contra la madera, casi oculto. El cordel que lo ataba estaba tan deteriorado que se deshizo al tocarlo, liberando un polvo fino que flotó en el aire. Desplegó con cuidado las páginas, y lo que leyó le heló la sangre. No se trataba de simples inventarios de carga o anotaciones de rutas marítimas. Eran cartas, algunas escritas con pulso firme, otras con trazos apresurados, pero todas con un lenguaje mucho más formal que el de los papeles anteriores. Las dirigían a personas de nombre reconocible, apellidos que resonaban en su memoria porque todavía pertenecían a familias influyentes en la costa y en la ciudad. Hablaban de acuerdos de protección, de pagos para asegurar silencio, de complicidad entre quienes traficaban mercancías prohibidas y quienes, desde posiciones respetadas, los amparaban. Michael leyó una y otra vez los párrafos, incrédulo, hasta que sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En ese momento entró Thomas, arrastrando ramas para la estufa. Al ver la expresión de su hermano,
Dejó lo que llevaba y se acercó. Michael intentó cubrir las hojas con la mano, pero Thomas ya había visto lo suficiente para comprender que no eran papeles comunes. Se inclinó sobre la mesa y con avidez empezó a leer en voz alta algunos fragmentos. A medida que descifraba los nombres y las referencias, su rostro se iluminaba con una mezcla de asombro y excitación. Allí estaba, dijo con voz temblorosa, la verdadera riqueza. No eran las monedas oxidadas ni los mapas con rutas, sino las pruebas que vinculaban a hombres poderosos con un pasado delictivo. Thomas hablaba rápido, atropellado, explicando cómo esas cartas podían ser utilizadas como arma. Cómo podrían venderse a periodistas hambrientos de escándalos, o mejor aún, ofrecerse discretamente a los descendientes de aquellas familias, a cambio de una recompensa que asegurara su futuro para siempre. Michael escuchaba con el rostro sombrío, la mandíbula apretada, y cuando su hermano terminó de exponer su idea, respondió con un tono grave que lo que tenía en las manos no era riqueza, sino un peligro inmenso. Esas cartas, dijo, no eran un tesoro, sino una maldición. Si alguien descubría que las poseían, podrían desatar consecuencias imprevisibles. No sabían hasta qué punto aquellos nombres seguían teniendo poder, ni qué estarían dispuestos a hacer quienes desearan mantener enterrado su pasado. Thomas lo miró con impaciencia, acusándolo de exagerar, de inventar fantasmas. Pero Michael insistió con voz firme. Lo hallado debía entregarse a los historiadores, a un archivo, a un lugar donde pudiera estudiarse sin fines mezquinos, donde la verdad pudiera sobrevivir sin convertirse en chantaje ni mercancía. Esa noche discutieron como nunca antes lo habían hecho. Las palabras se alzaron como cuchillos en la penumbra de la cabaña. Thomas gritaba que estaban condenados a repetir la vida miserable de siempre si dejaban pasar la oportunidad. Decía que habían trabajado duro, que habían arriesgado, que era su derecho aprovechar lo que habían encontrado. Michael, en cambio, respondía que convertir aquellos documentos en negocios sería rebajarse al mismo nivel de quienes habían corrompido la ley. Aseguraba que la avaricia de su hermano los arrastraría a la perdición, que estaban jugando con fuego. El eco de sus voces se mezclaba con el rugido del mar, como si la isla misma escuchara su enfrentamiento. Finalmente, exhaustos, callaron. Thomas, con el rostro enrojecido por la ira, salió de la cabaña dando un portazo y se perdió en la oscuridad de la noche. Michael permaneció solo, sentado frente a las cartas, iluminado apenas por la llama vacilante de la lámpara. Sus manos temblaban al pasar las páginas, como si cada nombre escrito pesara sobre él como una piedra. El silencio que quedó era tan espeso que le pareció oír sus propios pensamientos, resonando entre las paredes. Los días siguientes no fueron mejores. Thomas volvía tarde de sus exploraciones por la costa, con los ojos encendidos por la obstinación. Michael pasaba horas releyendo las cartas, intentando entender hasta dónde llegaba la red de complicidades. El aire entre ellos estaba cargado, y cada frase que compartían sonaba más como reproche que como diálogo. La fraternidad que los había llevado a la isla parecía resquebrajarse. Por las noches, mientras uno dormía con sueño inquieto, el otro permanecía despierto, escuchando el crujir del techo, como si en cualquier momento fuese a derrumbarse sobre ellos. Ambos sabían que ya no podían permanecer mucho más tiempo atrapados en aquella tensión sin que algo definitivo ocurriera. La isla, entretanto, seguía mostrándose indiferente. El viento azotaba los matorrales, las gaviotas gritaban en lo alto, y el mar seguía golpeando contra las rocas como lo había hecho durante siglos. Pero en el interior de la cabaña, todo había cambiado. La loza en el suelo parecía ahora más que nunca una puerta hacia un abismo, un recordatorio constante de que lo que habían encontrado no se dejaría enterrar fácilmente. El cofre abierto, con las cartas sobre la mesa, era como un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Y los hermanos, enfrentados por visiones opuestas, comprendían en silencio que la decisión que se avecinaba definiría no solo el futuro de la isla, sino también el suyo propio. La tensión acumulada en la cabaña era ya insoportable. El aire salado que entraba por las rendijas no lograba aliviar la densidad de los silencios, ni el rumor constante del mar disimulaba la distancia que había crecido entre los dos hermanos. Cada gesto cotidiano,
Desde encender la estufa hasta repartir un trozo de pan, parecía cargado de reproches mudos. Habían llegado a la isla buscando paz y una vida sencilla, y sin embargo ahora se encontraban atrapados en un conflicto que los consumía. El cofre con las cartas permanecía en el centro de la mesa como un juez implacable, recordándoles en cada mirada lo que habían hallado y lo que aún no se atrevían a decidir. Michael pasaba las horas leyendo y releyendo los documentos. Con los codos apoyados en la mesa y la frente entre las manos, se sumergía en aquellas palabras que unían pasado y presente con un hilo envenenado. Cuanto más estudiaba las cartas, más convencido estaba de que no podían quedarse con ellas ni utilizarlas para su propio beneficio. Veía en cada firma borrosa el eco de una corrupción que había manchado generaciones enteras, y temía que mantener aquel secreto no solo los convertiría en cómplices, sino también en víctimas. Sus noches eran largas, dominadas por la certeza de que habían tocado algo que no debían, un legado que pedía a gritos ser liberado de la oscuridad. Thomas, en cambio, se refugiaba en sueños de grandeza. Caminaba por la playa imaginando un muelle restaurado, visitantes llegando en pequeños barcos para ver la famosa cala de los contrabandistas, periodistas ansiosos por contar la historia de los hermanos que habían comprado una isla y descubierto su secreto. Mientras Michael se hundía en la gravedad de los hechos, Thomas levantaba castillos en el aire, convencido de que la suerte finalmente les había sonreído. Pero esa visión se teñía poco a poco de impaciencia y de ira, porque comprendía que nunca podría realizarla sin la aprobación de su hermano, y Michael se negaba a ceder. El enfrentamiento se volvió inevitable. Una noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas y la lámpara lanzaba sombras agitadas por las paredes, Thomas volvió a abrir el cofre y extendió las cartas sobre la mesa. Con voz cargada de desafío, dijo que había tomado una decisión. Utilizaría los documentos para cambiar sus vidas, con o sin el consentimiento de Michael. El otro lo miró en silencio durante unos segundos, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Luego, con calma firme, respondió que si su hermano intentaba vender o negociar aquellas cartas, él mismo se encargaría de impedirlo. La cabaña se llenó de un silencio más fuerte que los gritos que habían cruzado antes, y en ese silencio ambos comprendieron que se encontraban en el borde de una ruptura definitiva. Al día siguiente, el amanecer trajo una claridad que parecía empujarles a actuar. El mar brillaba bajo una luz limpia después de la tormenta, y las gaviotas giraban en círculos sobre los acantilados. Michael tomó el cofre entre sus brazos y, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la cala. Thomas lo siguió con el corazón encendido, creyendo que su hermano finalmente había cedido. Descendieron juntos por los pasajes húmedos hasta llegar al puerto escondido. Allí, con el agua calma reflejando la roca oscura, Michael dejó el cofre sobre la grava y habló con una voz que resonó en la cueva. Dijo que las cartas no eran suyas, que jamás debieron caer en sus manos, y que el único camino era entregarlas a los que podían preservarlas. Su propuesta era clara: regresar al continente y confiar el legado a un archivo, a un museo, a cualquier institución que garantizara la verdad sin permitir el abuso. Thomas lo escuchó con el ceño fruncido y los puños cerrados. Quiso protestar, gritar que renunciar a aquella oportunidad sería volver a la miseria, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Durante unos segundos, solo se oyó el goteo constante de las estalactitas. Entonces, con un gesto brusco, se sentó sobre una piedra y se cubrió el rostro con las manos. La lucha en su interior era visible. La ambición que lo había guiado se enfrentaba con una certeza más profunda, la de que su hermano tenía razón. El silencio se prolongó hasta que, al fin, levantó la mirada y murmuró que tal vez era mejor soltar aquella carga antes de que los destruyera a ambos. El acuerdo fue sellado sin más palabras. Subieron de nuevo a la cabaña, prepararon sus pertenencias y durante los días siguientes esperaron al pescador que había prometido regresar. El mar parecía distinto ahora. Ya no era solo amenaza, sino también promesa de un regreso a la vida que habían abandonado. Cada noche, junto al fuego, hablaban en voz baja no de riquezas ni de turismo, sino de legado y de memoria. Se decían a sí mismos que su decisión no los haría ricos, pero sí libres,
y en ese pensamiento encontraron una serenidad que hacía mucho tiempo no sentían. Cuando al fin el bote apareció en la costa, los hermanos subieron con el cofre colocado cuidadosamente entre ellos. El pescador los observó en silencio, con la expresión dura de quien sospecha que la isla había dejado en ellos una huella imposible de borrar. Mientras la embarcación se alejaba y la isla se hacía pequeña en el horizonte, Thomas apoyó la mano sobre el hombro de Michael, y por primera vez en semanas no hubo resentimiento en su gesto. El mar los envolvió con su vastedad indiferente, y en medio de esa inmensidad comprendieron que, aunque habían perdido la ilusión de un tesoro, habían recuperado algo más valioso: la confianza mutua. La isla quedó atrás, silenciosa, guardando todavía secretos que jamás revelarían. Pero en el corazón de los hermanos se grabó la certeza de que habían tomado la única decisión posible, la que los salvaba de sí mismos y les devolvía la dignidad. Y mientras la costa se acercaba poco a poco, con sus casas grises y su bullicio lejano, supieron que llevaban consigo no una maldición, sino una historia que, contada con honestidad, podría dar sentido a sus vidas. El mar siguió su curso eterno, indiferente al destino de dos hombres que habían osado abrir las entrañas de una isla abandonada. Pero para Michael y Thomas, ese viaje no era un regreso, sino un comienzo. Llevaban consigo la carga de la verdad, y con ella la fuerza de haber resistido la tentación de la mentira. Y así, con el viento en el rostro y la mirada fija en el horizonte, supieron que por primera vez en mucho tiempo avanzaban hacia una vida que podían llamar suya. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos llenos de misterio. Activa la campanita y sé el primero en descubrir lo que revelaremos en los siguientes videos. No te detengas aquí. Mira el próximo video que aparece en tu pantalla. Es aún más sorprendente. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque no creerán lo que sucede hasta que lo vean con sus propios ojos.